Señal directa. 7 de la mañana con 47 minutos, se lo adelantábamos ya, está aquí en el estudio como todos los martes Augusto Chaucón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Buenos días. El gusto es para mí, Belén. Buenos días, Sonia. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Nos contamos la historia en futuro del modo indicativo. Habremos. Y cuando alcanzamos algún futuro, aquella historia que nos decíamos la relatamos validos del verbo haber, conjugado en pretérito del modo subjuntivo. Hubiéramos. Pero el presente es tenaz y no deja lapso para quedarnos asidos a esa ensoñación que es lo que hubiéramos hecho, y tenemos que bregar con otra variación del verbo. Hemos de trabajar, de construir, de reparar, de ir siendo de uno en una como comunidad. Aunque al menor descuido y generalmente asusados por las sucesivas crisis y por los solucionadores de ocasión, volvemos a plantarnos en el futuro que jamás se apersona tal como lo anhelamos y recomenzamos a narrar la historia imposible. Pronto, gobernados por el que sea, del partido que quieran, habremos de ser felices, prósperos, justos, igualitarios, incluyentes, hasta que nos reencontramos en el presente y echamos la vista atrás para recitar el recurrente reclamo entrañado en si hubiéramos. Lo paradójico es que quienes nos proponen una historia diferente, a partir de ellos, y quizá eso es lo único diferente, los que de cuando en cuando delinean un porvenir que pretenden hagamos nuestro como si ya sucediera hoy, parte nomás del presente que ellos perciben. Una muestra es el infausto muro que el presidente Donald Trump está empeñado en construir en el linde entre su país y México. Viene bien para la reflexión porque a pesar de la terquedad trumpiana por cronicar un presente terrible, merced a la invasión, dice él, que la superpotencia padece desde el sur, al grado de emergencia nacional, nadie le cree, salvo los ignorantes y los racistas que salivan cuando lo oyen hablar. En muchos países, incluido por supuesto Estados Unidos, ya no solo nos decimos los cuentos en futuro, sino que basta la voz de uno con poder para que la historia perversamente creada se convierta en instrumento para tener presupuesto y hacer su regalada gana. Y a pesar de que muy pocos los den por verídicos, ¿qué importa? El presente por venir redimirá al presente actual con la oración salvífica, si hubiéramos, por ejemplo, votado por otro y a recomenzar. En Venezuela hay dos contadores de fábulas tratando de hacer pasar por buenas sus versiones del presente y del futuro. Al primero, Nicolás Maduro, perder audiencia rutinariamente le tiene sin cuidado mientras el ejército y quienes controlan el erario sigan deleitados con ellas, porque su presente sale ganando. En tanto que el otro fabulista, Juan Guaidó, les parece creíble a muchas y a muchos, incluso coincide con jefes de Estado de otras naciones y con multitudes de venezolanos cuando describe el presente y perfila el futuro, ese que por lo pronto se trae en la lengua como la mayoría de los gobernantes. Por las mismas páginas del cuento anda Brasil con su Bolsonaro presidente que está en plan de contar una historia de horror presente, como sugiriendo que el futuro luminoso depende de él, a condición de imponer algunos detalles, acentuar las desigualdades de clase y de religión y menguar algunas libertades y derechos, medidas del pasado que se supone ya salimos, necesarias para que su pueblo se ajuste a su narración del presente y lo acepten a él como el porvenir. Para nuestra mala suerte, una buena parte del status quo en el planeta no parece estar dispuesto a rebatir el retroceso brasileño, a pesar de que no pocos estamos seguros que en el mediano plazo diremos, y los brasileños más, si hubiéramos. Nicaragua es otro ejemplo, no más que allá están en el trance del hubiéramos, el presente degradado en el que viven para los derechos humanos, para la libertad y por supuesto para el bienestar. Se les apersonó a dieta de suponer que el buen futuro llegaría de la mano de quien en su etapa de revolucionario les pidió sacrificios. Él y sus camaradas los intercambiarían por el futuro que la tiranía les conculcó buena parte del siglo XX. ¿Cuántos hubiéramos caben hoy en la historia que se cuentan nuestros hermanos y hermanas nicas? Pero cuidado,
En el paquete no está la revolución que derrocó al dictador previo, Somoza, sino el personaje que supuso que la única historia válida y el solo futuro perseguible eran los que de su mente salieran. Desechó también a sus compañeros de lucha. Y esta es la cuestión. Atender a la narración de una persona y montarnos en ella con el presente y en el porvenir que ahí caben, o hacernos cargos de la propia para ponerla en conversación con la de quien gobierna. La sugerencia no trata de reducir nuestro presente y el anhelado futuro a nuestros deseos y necesidades, los de nuestras familias cuando más. En realidad este mecanismo ha sido el germen de tanto de lo malo que ahora nos violenta. Para construir nuestra historia y proponernos cierto devenir, debemos reconocer lo evidente, que vamos siendo, haciendo y soñando en comunidad. Y lo que me atañe a mí, bueno y malo, está relacionado con muchos y muchas. Por supuesto, no hablo de narración como colección de las minucias con las que los gobernantes siempre se las ingenian para llevarnos al páramo que habitan. Cada cambio de gobierno nos ofrece la posibilidad de castigar corruptos, o más bien, eso suponemos, porque lo que en verdad nos prometen es que combatirán la corrupción, siempre impersonal, y con esto nos producen contento, casi sin reparar en que la corrupción es síntoma de un mal que, si lo inhibiéramos, viviríamos mejor, el que se manifiesta por autoridades que no saben cumplir y hacer cumplir las leyes. De este modo, nuestra historia podría decir: me voy a trabajar o a la escuela, en transporte público, no tengo miedo a los ladrones, a los acosadores, ese tiempo lo uso para planear mi día, para leer, para imaginar, etc. En cambio, muchísimas narraciones personales rezan: salgo de mi casa y volteo a todas partes, me aseguro mentalmente de haber cerrado todo y de haber dejado los valores resguardados, y al subirme al camión estoy pendiente de que nadie me agreda. Pero estas historias cotidianas, las que nos desgarran, las dejamos ahí. Nomás son parte de lo cotidiano, como si las que nos cuentan los gobernantes corrieran por otra vía. Reestructurar el gobierno, al que era director llamarlo secretario y al jefe coordinador. Amenazan delincuentes que nunca conocemos y afirman que andando el tiempo, su narración modificará el futuro, el nuestro, ese que en gran medida ellos y nosotros ignoramos. Nos conformamos con la mera inminencia, quizá porque inconscientemente sabemos que llegará el día en el que recurriremos a hubiera, mientras que al presente lo atendemos con el mecanismo más al alcance: adaptarnos e individualizarnos. El meollo está en cuántas están dispuestos a que su historia sea tomada en cuenta para verse nítidamente reflejada en los planes y en las acciones de los responsables de sostener el pacto social. Ese que aún dice que somos una república, es decir, que el todo es de todos y que cada parte tiene una buena dosis de común. Muchas gracias. Bueno, me recuerdas un poco lo que decía Carlos Fuentes, ¿no? Acerca de que en México y en América Latina de pronto creemos que con las palabras, el listón cortado, la ley aprobada, la reforma conducente, tenemos ya lo que creemos es correcto, y en eso se nos va las administraciones, se nos van los gobiernos sin que en la vida práctica realmente suceda, ¿no? Así nos pasa, y bueno, el ejemplo más patético es aquella expresión a finales de los años 70 del presidente López Portillo diciendo: tenemos que aprender a administrar la riqueza. ¿Cuál riqueza? La que vendría, pero ¿vendría para quién? Nunca lo supimos, pasaron 40 años y nos quedamos solo mirando. Por supuesto, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, buenos días a ustedes, buenos días a todas, a todos.